En un meta dominado por gigantes, una llama pequeña, pero indomable, vuelve a encenderse. Sabo, el fuego heredado, la voluntad que sobrevivió al tiempo, a la pérdida y a un mundo que intentó apagarla sin éxito. Cuando el Meramera despierta no incendia el campo, pero su luz basta para demostrar que sigue en pie. Hoy el fuego no busca dominar, hoy simplemente se niega a morir. Y con eso vuelve Sabo. Sabo, un personaje increíblemente countereado, ha vuelto al juego. Y con su regreso tenemos también su nuevo banner. Primero los tickets que cuestan dinero real. Después el step que nos pide 18 tickets morados para conseguirlo garantizado. Y finalmente la opción free to play tirando directamente con gemas. El banner en sí no está mal del todo. Tenemos un paso gratis, materiales que siempre vienen bien, un personaje garantizado de 4 estrellas y un Bounty Festival en el último step. Pero aquí viene el problema. Necesitamos 18 tickets y cada rotación solo da un ticket morado. Si cada ticket cuesta 140 gemas, el garantizado de Sabo se dispara a 2520 gemas. Es bastante excesivo teniendo en cuenta cómo está el personaje y que ya tiene más de un año de antigüedad. Mientras tanto vamos viendo si me sale algo en la Summon gratis. Pues nada, cola, que siempre viene bien. Sabo no está tan muerto como parece. Tiene traits muy buenos como runner, pero depende demasiado del Meramera para poder ignorar enemigos al capturar, y en ese sentido el armado del support es clave. El Hiken no Tebisha pega muy fuerte, tiene movilidad y un counter al capturar. Las medallas que llevo son mi set ofensivo para runners, y recomiendo usarlo con ataque. Otros sets que le van genial son el de Big Mom o el de Sanji por el 40% de captura, el de Jinbe o el de Robin por la skill 2 o sets de Kaido o Luffy. El support es importantísimo montarlo con Chichibukai. Yo no tengo support Chichibukai verde, pero con este tag el Meramera pasaría de 18 segundos a unos 23 y medio. Es un plus que le viene perfecto porque prácticamente todos sus traits dependen del Meramera. Igualmente funciona bien sin Chichibukai. Os dejo con las partidas y el análisis. Después de varias partidas me he llevado una sorpresa con el rendimiento de Sabo. Obviamente está muy countereado, sobre todo por Kizaru, que con un solo golpe nos quita el estado de la Meramera. Pero como runner sigue siendo una opción muy sólida gracias a su gran movilidad. Esta partida es un ejemplo claro de que Sabo aún puede rendir muy bien siempre que no haya Kizarus delante. Al empezar no sabía dónde ir porque no quería comerme gratis la skill del caballo, así que fui directo al Saturno. Sabo va muy bien contra él, especialmente si la bandera no está cargada. Supongo que esperaba que tirara al counter, pero no voy a picar. Facilito. El Otebisha pega 2 hits, ignora defensa y además hace daño fijo de 2500 por golpe. Y encima recupera una barbaridad de vida. El estado de la Meramera se activa al usar la skill 2 y dura 18 segundos. Si corres 3 segundos y sueltas la skill, te quedan 15. Además, mientras dura el estado tenemos incremento de daño con los ataques normales. En ese estado podemos llegar hasta un 80% de reducción de daño, 30% del propio estado, 30% si estamos en tesoro enemigo y un 20% adicional contra enemigos que tenemos ventaja de color, azul y dark. Además, cuando estamos en el estado no nos pueden apuntar con las skills, lo cual es muy top. Luffy azul no es problema para Sabo, tenemos incremento de daño por color de ventaja y traits. La partida está siendo bastante tranquila sin Kizarus. Los Nuzhuros pueden ser molestos, pero con paciencia y buen timing se les puede robar la bandera.
Lo que decía de la skill 1, la recuperación de vida es exagerada. Podemos recuperar hasta 10.000 de HP por cada hit. Imaginad si golpeamos a más de un enemigo. Yo sigo haciendo mi trabajo de runner. Esta partida está para disfrutarla, joder. Aquí tiré el counter un poco a lo tonto porque en teoría tenía la protección de las rocas de Barba Negra. No sería un jugador de Sabo si no tirara counters al aire, ¿no? Al final confié en el equipo y robé esta bandera a un Nujuro y un Saturno. También estaba bajita, todo hay que decirlo. Ese Chopper me pega desde Narnia, pero da igual, la partida ya está ganada. La verdad, partidas sin Kizarus enemigos no se ven muchas, y cuando pasa, Sabo puede respirar, hacer su trabajo de runner y brillar. $8.500 puntos y 6 capturas. Siguiente partida contra 3 Kizarus. Esto pinta fatal. A ver si no muero en el intento. Por cierto, aprovecho para decir que en mi canal tengo vídeos bastante buenos de Barba Blanca y Reiju por si no los habéis visto. Este mapa me encanta y su banda sonora es una locura. Es de mis mapas preferidos. Ir al medio es tontería porque el caballo llega antes que yo, así que voy a intentar hacer una buena play. Gracias a la skill de movilidad no tengo que gastar una skill para romper el muro. Y... ¡sorpresa, Kuzan! Me va a tirar la skill 1 seguro. El hace dodge, Hiken o Tebisha. Y muerto. ¿5-0 ya? Voy a intentar rellenar y defender esta bandera. Me pongo a correr para mitigar el daño del Kizaru. Y bueno, ya estoy muerto, pero la partida se ha ganado rapidísimo. Oye, pues la táctica de sorprender al Kuzan funcionó muy bien. Visto lo visto, parece que Sabo no está tan muerto. Y casi quedo MVP. Esta partida fue la primera que jugué con Sabo después de muchísimo tiempo. Y la verdad, es muy top, con jugadas muy buenas contra Nujuro. Por favor, miradla atentamente porque pocas partidas se ven así, y eso que el equipo rival es full meta. En condiciones normales iría por la bandera del medio con la skill 2, pero aquí no tiene sentido. Le dejo a mi Nujuro el trabajo de runner y voy a ver si puedo dar lata en sus banderas. Pues esto me viene de perlas porque puedo capturar la bandera sin oposición. El Barba Negra ha pasado de capturar su bandera D. Mierda, aparece el Nujuro, hay que estar atento. ¡Oh, qué buen dodge! Y encima me activa el counter. Aquí solo estoy esperando mi skill 2 para irme a su respawn. Y me voy. Hay que tener cuidado. Mierda. Oh, otro dodge. Escucho el Kurozu del Barba Negra y me activa el counter. Y bandera para el bolsillo. Ahora estamos todos aquí y toca defender. Matamos al Barba Negra. Y lo raro es que Reiju no me haya dado con la skill si he pasado por delante de sus rayitos. Otro 5-0. Si ese Barba Negra hubiera jugado Kizaru, la historia sería otra. MVP con Sabo. ¿Será que es un personaje infravalorado? 3 capturas en aproximadamente 1 minuto. Uf, 3 Nujuros y un Kizaru. Esta partida es una prueba de fuego. Además de ellos, ¿quiénes son counters de Sabo? Barba Blanca nos quita el efecto con su skill 2. Z también si le pegamos.
y Zoro Oni si nos golpea estando en rojo. Otros personajes nos lo quitan indirectamente si tenemos busteo de ataque, velocidad o defensa, como Snake, King, Lucci o Kaido. Es difícil tener busteos con Sabo, porque él mismo no se incrementa nada, a menos que cojamos un potenciador o nos golpee a alguien con escudo. Con Nujuro hay que ir con cuidado porque su skill 1 nos puede one-shotear. Como se va a otra bandera, yo me voy directo a capturar la del medio. Barba Negra en color Dark no es una amenaza enorme, pero siempre hay que respetarlo. A ver si me deja en paz. Como veo que tira el Gurash, puedo activar el counter sin miedo. Hiken, Otebisha y bandera capturada. Hago un poco de zigzag para despistar. ¿Por qué activé el counter? Muy simple. Quería reiniciar el Mera Mera. Lo malo es que luego me absorbió. Pero no pasa nada. Además, cada vez que nos golpean nuestro escudo de fuego, recuperamos un poco de HP. Y Sabo tiene daño incrementado del 500% contra barreras como las rocas de Barba Negra y Barba Blanca o el muro de Kusan. Esta bandera es complicada y me pongo a tirar counters a lo estúpido porque no quiero comerme la skill 1 del caballo que atraviesa paredes. Y encima mi propia barrera me tapa visibilidad, así que no sé quién hay detrás ni qué está haciendo. Al final es Niji quien se queda la bandera, pero bueno, no pasa nada. Uf, aquí me como una skill del caballo que me ha debido quitar el 90% de la vida. Y otro me remata. Con 3 Nujuros en el mapa solo me queda ir a molestar a las banderas. Lo jodido de este mapa es que para ir a la B tengo que pasar por el centro. Pero la movilidad de Sabo es brutal y me infiltra como si nada. Tienes que apuntarme manual, caballito, o Tebisha, para que deje de molestar y seguimos. Oh, justo se me acaba el Mera Mera. Con Chichibukai me habría durado unos segundos más y esto no habría pasado. Y ahora aparece el Kizaru de las narices con sus rayitos. Voy a ver qué puedo hacer. Esa bandera está al tope. Oh, no me había dado cuenta del Barba Negra. Aún así, aunque el rival traía personajes full meta, tengo la sensación de que he hecho cositas con Sabo. Al menos he molestado bastante. 7000 puntos y 4 banderas. Esta partida es la demostración de la impotencia que se siente al jugar Sabo cuando simplemente no puedes hacer nada porque no te dejan en paz. Llegados a este punto, ¿vale la pena gastar 2520 gemas por Sabo? La verdad, siendo un personaje tan countereado y que necesita el estado de Mera Mera como el comer, no vale la pena. Ojo, no es mal runner, te puede salvar partidas. Yo diría que es top 5 runners, incluso por encima de Luffy G5, en el meta actual, claro. Es difícil de jugar, pero personalmente yo no le tiraría a menos que te guste mucho Sabo. No sirve de support y es un baiteo evidente antes del 7,5 aniversario y del mes de mayo, donde tendremos el cumpleaños de Luffy, banners buenos para la Golden Week y posiblemente un extreme a finales de mayo o principios de junio. Z me ha quitado el estado porque le he pegado. Mierda, es lo que tiene el counter, si lo fallas te deja totalmente vendido. Otra vez el Kizaru. ¿Le podré ganar? Este jugador de Kizaru es bastante malo, la verdad. ¡Captura, Kaido! ¡Que te he dejado el escudo! Otro Kizaru más y preparo el counter. Uf,
qué feo se ve contra dos. Bueno, pues en teoría hago el Perfect Dodge y aún así me matan. No lo he hecho tan mal, sinceramente. A ver si puedo capturar algo. Hay 3 personajes que me quitan el estado. ¡Toma! ¡Deja de dar por saco, hombre! Me voy directo al respawn. ¡Y mierda! No me había dado cuenta de que Kuzan me podía congelar. Ese jugador de Luffy es el mismo que me ha estado dando por culo con Kizaru. ¿Quién te crees que eres, pringado? Venga, a ver si capturas contra el Nujuro, flipado. Y encima tiene el morro de apuntarme a mí. Ahora que no hay Kizarus estoy más tranquilo. A ver si le capturo al Kuzan. Memorias de Vietnam. ¿Nadie me ayuda? Con la skill 2 habría roto la barrera y Kuzan no habría capturado. Y ahora cómete tú, Elotebisha pesado. Pues ya habéis visto que en esta partida no he podido hacer gran cosa, pero al menos es la realidad de Sabo. Ahorrad gemas y fragmentos, que se vienen celebraciones importantes. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. ¡Hasta pronto!